para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza celeste los ángeles dan, en que rinden al verbo lo. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para ti. Al nombre de Dios sea la gloria. Muchas gracias hermano Abel por esas alabanzas. Vamos a presentar al hermano Rolando Rovira, como ves que está ahí, ¿verdad? Él es predicador en la Iglesia de Cristo allá en Santiago, en Panamá. Nuestro hermano fue graduado de la Escuela Bíblica de las Américas ahí mismo en Panamá en el año 99. O sea que estamos hablando de 26 años de estar sirviéndole al Señor en campañas evangelísticas en el área de Costa Rica y Panamá anualmente, y también en el trabajo interno de la congregación. Ese es el mismo tiempo, cabalito, que tengo de conocer a Rolando, 26 años cuando yo era maestro en la escuela bíblica y él fue uno de los estudiantes en aquel momento. Actualmente Rolando está haciendo una extensión de estudios bíblicos con la escuela de predicación en Memphis, ahí en Tennessee. Y bueno, ya sin más que decir, vamos a darle pase a nuestro hermano Rolando para que nos comparta el mensaje del libro de Daniel. Muy buenas tardes y sean bienvenidos todos y tengan la bendición de nuestro Dios abundantemente, hermanos. Es un gran placer y es un gran privilegio poder estar aquí esta tarde para compartir con ustedes y compartir con todos aquellos que se unan a través de la transmisión de este libro tan maravilloso como lo son los libros en la Biblia, pero este tiene ciertas particularidades, por lo cual venimos aquí esta tarde y hemos apartado este tiempo para conocerlo aún mejor. Nuestro tema general será el libro de Daniel, como bien estamos informados todos, el reino que llena toda la tierra. Ese va a ser nuestro énfasis en el desarrollo de cada uno de los capítulos que veremos de manera, algunos detallada y otros vamos a verlo de manera general, porque estamos interesados particularmente en entender algunas porciones del libro que son complejas o que pueden parecer confusas y que necesitamos una orientación para poder comprenderlo mejor. La Iglesia del Señor, mis amados hermanos, definitivamente necesita muchos Danieles que demuestren hoy esa misma fe y esa misma convicción en tiempos difíciles y se mantengan firmes contra los enemigos que buscan destruir el reino de Dios o que quieren impedir de todas las maneras posibles que el reino de Dios funcione. Las mismas cualidades que poseía este gran predicador, que quizás no siempre lo describimos como tal, pero lo era. Este gran predicador tenía unas cualidades que también son necesitadas hoy desesperadamente por aquellos que predicamos, enseñamos, pero también por todo el que lidera, supervisa, guía, alimenta o influye en el rebaño de Dios en el siglo XXI en cualquier lugar de la tierra. También vamos a notar en este libro, como ya deberíamos saber, que Dios tiene el control. Dios tiene bajo su control este universo, nuestra vida. Él es el poder supremo, el máximo,
y siempre se va a cumplir su voluntad, o su voluntad va a prevalecer. También en este estudio del libro de Daniel vamos a repasar, vamos a conocer estas características de Dios, su soberanía, su superioridad y también su providencia, porque verdaderamente, y como Daniel lo recalca una y otra vez, o los ángeles que conversan con él es verdaderamente Jehová nuestro Dios. Vamos entonces, hermanos, en esta introducción ya a abordar nuestro primer punto, que tiene que ver con los hechos básicos acerca de nuestro personaje, en este caso Daniel. Es uno de los nombres más recordados y del que más se ha enseñado o predicado respecto a los personajes del Antiguo Testamento. Fue verdaderamente lo que podríamos decir una leyenda de su tiempo. Si vamos a nuestras Biblias, por favor, al libro de Ezequiel, y vamos al capítulo 14, Ezequiel capítulo 14, vamos a dejar allí esta presentación un tiempo, esta específica presentación, pero vamos ahora mismo a Ezequiel y vamos al capítulo 14 del libro y el versículo 14. Por favor, y vamos a leerlo en voz alta, les agradecería. Ezequiel 14, 14. ¿Alguien tiene la lectura que nos comparta, por favor? Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Qué le parece? Hablando de la justicia, dice el Señor, si en un lugar yo decidiera ejercer juicio, pero allí estuvieran estos tres hombres, y menciona a hombres importantísimos de la historia de la Biblia, y entre ellos menciona a nuestro personaje. Y es que Daniel era altamente respetado, y no solamente por sus compatriotas, era respetado incluso por la realeza de todo el mundo. Vamos a leer algunos pasajes. Vamos al libro de Daniel, que es nuestro libro, y vamos al capítulo 2, versículo 48. Por favor, Daniel, y vamos a compartir la lectura. Daniel capítulo 2, versículo 48, por favor. Hermano o hermana, es gratis la lectura y no le va a costar nada, pero sí le va a traer muchas bendiciones. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Allí está hablando del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora vamos más adelante al capítulo 5, versículo 29. 5:29. ¿Quién desea esa bendición de leer 5:29? Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ahora no solamente recibe estos reconocimientos de parte de Nabucodonosor, sino ahora de uno de los descendientes de este rey. Ahora está hablando de Belsasar, que también era rey de Babilonia. Él corregía, o era corregente, para no confundirnos con el término, de su padre, que vamos a verlo más adelante. O sea, que gobernaban ambos, Nabonido y Belsasar, pero lo veremos más adelante. Pero él era reconocido como rey de Babilonia y él le da honores también a Daniel, como pudimos leer. Y vamos a leer uno más, capítulo 6, vamos a avanzar hasta el capítulo 6 y vamos a buscar allí el versículo 28. Por favor, ¿alguien por acá se había quedado que quería hacer la lectura? Puede, el que iba a leer 5:29, puede leer el 6:28, por favor. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Allí tenemos nuevamente a dos gobernantes que también ahora tenían poder absoluto sobre Babilonia, pero que en su raza, en su origen, eran de otros países y otras regiones, en este caso de Media y de Persia. No importaba si estaba Nabucodonosor, o estaba Nabonido y Belsasar, o estaba Darío, o estaba Ciro, cualquier gobernante que tratara con Daniel le daba los máximos honores y gozaba Daniel de su máxima confianza.
Ezequiel, hermanos, contemporáneo de Daniel, le menciona, como decía, junto con Noé y como Job, pero ¿cómo les menciona? Como un ejemplo de justicia o un ejemplo de rectitud y también como un ejemplo de piedad. Un hombre que estaba dedicado a Dios porque amaba verdaderamente a Dios. Diversas frases o palabras lo describen, pero en el libro se le dice una y otra vez de parte de los mensajeros de Dios que él era muy amado. Esa es una descripción maravillosa de este hombre y aparece 3 veces, en el 9:23, en el 10:11 y en el 10:19. Ahora, otras palabras que representan muy bien, no se preocupe cuando no ha podido captar alguna información porque todo esto, y les voy a cumplir esa palabra, todo esto ya lo tiene nuestro hermano Minor en su poder para compartirlo al final del seminario. Ahorita no, porque se me adelantan, ¿verdad?, en las presentaciones. Pero al final de cada día vamos a compartirles el material, esto en PDF para que lo lean como un documento, pero también el documento con la lección para que luego podamos repasar y podamos ver alguna cosa que no pudimos copiar. Porque, hermanos, nosotros, digo yo, en Panamá siempre andamos a pie, pero el tiempo anda a caballo. Así que vamos a tener que pasar muy rápido por algunas cosas, así que por eso les vamos a dejar también el material. Decía que otras palabras que podrían representar muy bien a este hombre son que era fiel, era valiente, era devoto, era considerado, compasivo, era íntegro, era firme en sus convicciones. Él estaba en todo momento dispuesto a declarar sin temor y sin favoritismo lo que creía, y estaba dispuesto a defender sus convicciones sin importar las circunstancias, ni siquiera las consecuencias. Su integridad personal era tan grande que incluso monarcas o reyes, gobernantes sumamente poderosos desde el punto de vista humano, que no creían en el verdadero Dios, ellos lo escuchaban y confiaban en él. Eso dice mucho acerca de un hombre. Los niños han escuchado y han atesorado seguramente en estas hermosas aulas que tenemos aquí muchas historias o varias de las historias de Daniel, algunos acontecimientos de su vida. Por ejemplo, en el 3er capítulo de este libro han aprendido acerca de los amigos de Daniel, que eran hombres también de grandes cualidades y de gran valor y que fueron puestos en una gran prueba que veremos en unos minutos. También recordarán los niños, esa era la del horno de fuego, ¿no? Y cómo Dios protegió a estos hombres. Y otra historia que recordarán, seguro más que la anterior, es la historia de Daniel en el foso de los leones y cómo también allí Jehová cuidó de su siervo fiel. Bien, como vemos en pantalla, Daniel nació en el año 620 a.C. y era un judío de la parte sur de Israel, Judea. Vivió durante el apogeo de la historia del reino de Babilonia. Este hombre, a los 15 años aproximadamente, fue llevado cautivo a ese país junto con otros jóvenes de las familias más distinguidas del pueblo de Dios. El nombre Daniel, por si aún no lo sabe, probablemente la mayoría ya lo sepa, desde niños nos los han estado diciendo, es Dios es mi juez. Pero los babilonios lo llamaron Belsasar. Daniel presenció la caída del reino de Babilonia, del poderoso imperio babilónico, allá en el momento que los medos y los persas invadieron, y que los detalles de eso también lo veremos más adelante. El periodo que abarca el libro entonces iría más o menos desde el año 606 a.C. hasta aproximadamente el año 536. Recordemos, por favor, que antes de Cristo los años los contamos, nosotros los contamos de manera regresiva, ¿sí? De mayor a menor, porque lo que se busca es llegar al año 1 de Cristo y luego empezar a contar nuevamente. Así que cuando decimos del 606 al 536 no es nuestra manera de contar normalmente, pero es la manera apropiada cuando hablamos de avanzar en años en el Antiguo Testamento y sobre todo antes de Cristo. Daniel murió aproximadamente
cuando tendría unos 70 años, después de haber sido llevado como prisionero, como ya lo mencionamos, a Babilonia, y poco se sabe sobre sus últimos días y sobre el lugar de su sepultura, pero con lo que ya sabemos de él es suficiente para admirarle como un gran hombre de Dios. Ahora hablemos acerca de unos hechos básicos sobre la ciudad de Babilonia, la ciudad donde él residió durante todo ese tiempo y donde sirvió a Dios y donde conocemos todas esas historias y más que hemos mencionado. Según los estándares actuales, la ciudad de Babilonia, que ahora pueden verla más o menos una recreación en pantalla, esto es algo aproximado, pero bastante cercano. En el mundo moderno, y si usted vive en Orlando, la ciudad no le va a parecer impresionante, porque Orlando es mucho más impresionante, no porque esté aquí. Pero para el mundo antiguo, una ciudad con las características de esta era una ciudad grandiosa. Imagínense que era una ciudad que medía 38 kilómetros cuadrados. Dije que iba a traer la equivalencia en millas y lo olvidé, pero sabemos más o menos la equivalencia. Estaba rodeada por unos muros gigantescos, medían 300 pies de alto, 80 pies de ancho, y la fundación, decimos en Panamá, o el fundamento, ¿sí? Los cimientos serían, acá le llaman, la base de esos muros, dice la arqueología, era de 35 pies de profundidad. Imagínense si era fácil poder enfrentar estos muros. Más adelante vamos a ver que esto llevó a uno de sus reyes a estar convencido de que aunque el enemigo estuviera afuera, él podía dedicarse a un banquete y a una fiesta y alegrarse y beber y hacer muchas más cosas, porque el enemigo, estaba confiado él, no podría ingresar a la ciudad. Esta ciudad contaba con 100 puertas de bronce y 250 torres, que vigilaban toda la ciudad. El templo de Babilonia era el más grandioso de por lo menos esa parte del mundo, con una imagen de oro de Bel y un altar que pesaría 50,000 libras. Imagínense. Nabucodonosor, rey de Babilonia, como leímos hace poco, nombró a Daniel gobernador de la provincia. Él era un estratega astuto, así que cuando invadió Judá, notó que era muy, muy estratégico llevarse a jóvenes de la realeza, a jóvenes de familias muy, muy importantes, jóvenes que estaban de hecho muy educados, y aún educarlos mejor y prepararlos mejor. ¿Para qué? Para que sirvieran en su corte, y de esta manera, como iba a tener también que tratar con ese pueblo, tendría estas personas tan cerca de él, las personas más importantes de ese pueblo estarían sirviéndole directamente a él y lo ayudarían a administrar los asuntos y seguramente a tratar con los mismos judíos, quizás intentar convertirlos a su religión. Bajo su reinado, Nabucodonosor, un nombre que yo creo que conocemos bastante bien, llevó a cabo múltiples proyectos que hicieron de Babilonia la ciudad más hermosa de su época. Quizás recordaremos que él construye o ordena construir los famosos jardines colgantes de Babilonia, que era una de las cosas más maravillosas que hubo en el mundo antiguo. Avanzamos para hablar acerca, en nuestro tercer punto, de hechos y circunstancias que enmarcan el libro, es decir, que conocer estos hechos nos va a ayudar a entenderlo mucho mejor. Lo primero es que Dios hizo una promesa a su pueblo. Dada esa promesa primero al padre de la nación. Como sabemos, el padre de la nación hebrea es Abraham, que luego establecería un pacto con él y su descendencia para ser su Dios y darles la tierra de Canaán como herencia. También Dios liberó a los hijos de Israel después de haber estado en esclavitud en Egipto durante 430 años. Y el Dios omnipotente, con su poder, protegió a su pueblo de Faraón y de su ejército, y también de muchos otros enemigos poderosos
en ese camino de Egipto a la conocida tierra prometida o conocida como tierra prometida, y también en la lucha que el pueblo de Dios tuvo con todos los reyes, algunos, hablando militarmente, mucho más poderosos que Israel, pero no, jamás más poderosos que el Dios de Israel, que era quien peleaba sus batallas. También dentro de las bendiciones de Dios les dio un rey. Pero no me refiero a ese primer rey si fue el que vino a su mente. No, el que siguió a él, que era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Recordamos quién es? Con esa descripción, solo puede ser David, que gobernó según la voluntad del Señor. E Israel se volvió muy poderoso, pueblo muy poderoso, y prosperó grandemente en la tierra, cumpliendo Dios otra vez su promesa. Y Dios pues recalcó lo que ya le había dicho a Moisés, se lo repitió una y otra vez a su pueblo, y lo sigue diciendo hoy, que Él siempre va a bendecir a los que son obedientes, a los que son fieles. Pero advirtió, como nos advierte hoy, que si el pueblo se dedicaba a cometer iniquidad, Él iba a disciplinarlos, iba a castigarlos. Después de la muerte de David, Dios eligió al siguiente rey por un tiempo maravilloso también y próspero de el pueblo de Dios, que fue su hijo Salomón, el hombre más sabio de la tierra, por lo menos que era simplemente un hombre, y que le dijo lo mismo a él, que mientras caminara con él, como lo había hecho su padre David, establecería su trono, pero no solo lo establecería, lo haría firme, y luego le da una palabra que no era simplemente poética, era literal. Establecería su reino para siempre. Pero no hay un hombre que pueda sentarse en un trono para siempre. No hay ni siquiera una familia que sobreviva para siempre. Los apellidos, los linajes, muchos personajes de la antigüedad hoy ni siquiera sabemos quiénes son sus descendientes. Hay tanta mezcla, hay tantos cambios, que incluso las familias, por mucho que hayan tratado de proteger su legado familiar en el camino, han desaparecido. Pero ¿cómo podía Dios decirle que iba a tener el trono para siempre? Porque puso en ese trono a un rey que no puede ser derrotado jamás, a Jesucristo nuestro Señor. Pero volviendo a Salomón, lamentablemente, yo creo que lo sabemos, fue influenciado por sus esposas, que muchas de ellas, o la mayoría de ellas, venían de pueblos paganos, venían con costumbres idolátricas, influyeron poderosamente en él. Y esto llevó a Israel también a la idolatría, porque un pueblo no será muy diferente de sus líderes. La manzana no cae muy lejos del árbol, ¿no? Lo que llevó a Israel a adorar otros dioses, y por su rebelión, entonces Dios castigó drásticamente a Israel. Allí tenemos entonces cómo terminó Daniel y el pueblo de Dios en Babilonia. Luego sabemos que de Salomón, que Dios entregó o que heredó el reino su hijo Roboam, pero que por no tomar la sabiduría como la guía, como lo hizo su padre, sino que fue a consultar a los jóvenes que son inexpertos, que son se me ha ido la palabra, impulsivos, muchas gracias, que son impulsivos, toma el consejo de ellos, y eso termina en un conflicto que termina dividiendo al que era un solo pueblo en dos naciones. Una, la que llamaron Israel, el reino de Israel, y otra al sur, el reino de Judá. En ese último encontramos entonces a Daniel. Bueno, también a David, pero ahorita nos referíamos a Daniel. La mayoría del pueblo de Dios pereció por la espada, no solamente desde que empezaron a peregrinar, no solamente en el tiempo que estuvieron en la tierra prometida, sino en esa gran invasión. Miles y miles de ellos murieron. Pero siempre Dios tiene su remanente, aquel grupo que se mantiene fiel, que se mantiene firme en sus convicciones, y que, como le dijo Dios a Elías,
Tú piensas que estás solo, pero yo tengo 7,000 seguidores que no han doblado rodilla. No estás solo, yo estoy contigo y además siempre yo tengo un remanente. Bueno, Daniel pertenecía a ese remanente fiel, a quien Dios protege y Dios preserva para cumplir las promesas del pacto. Por esos eventos relacionados con Daniel, con el pueblo de Dios, con estos reyes, era necesario hacer este repaso, como digo, porque todo esto nos ayudará para al final comprender mejor el libro. Bien, vamos entonces a hablar de algunos hechos básicos acerca del libro. El primero de ellos es que definitivamente Daniel fue un personaje histórico importantísimo para Israel y es importantísimo para nosotros. Mire que aún en ya tiempos de Jesucristo, el Señor cita al profeta y le dice a sus discípulos que si ellos prestan atención y ponen su mejor esfuerzo para comprender lo que el profeta había escrito varios siglos antes, ellos podrían salvar sus vidas. Era tan importante lo que Dios había revelado a este profeta. Los críticos han atacado la creencia de que Daniel mismo escribió este libro. Lamentablemente, algunos han tratado de teorizar de diferentes formas y con diferentes razones que Daniel no pudo haber escrito esto, incluso que no lo escribió nadie de su tiempo, sino que lo escribió alguien muchos siglos después, cuando ya estos eventos que vamos a ver en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11, estaban dándose. Entonces, que en realidad no fueron profecías, sino que alguien le puso Daniel y empezó a escribir lo que ya él estaba viendo que estaba pasando. O cosas que iban a suceder muy evidentemente. Estaban viendo que hay ciertos roces entre dos naciones y dicen, viene una gran guerra entre estos dos reyes. Pero si los dos reyes son reyes orgullosos, se odian y ya está habiendo un motivo que justifica el conflicto, y en aquel tiempo que no había ni que justificar mucho el conflicto, y todavía en Oriente más o menos sigue siendo así, me arriesgo a decirlo de este lado del mundo, las personas dicen que escribieron este libro, dicen los modernistas que son liberales, que no creen que la Biblia tiene profecía predictiva, es decir, que Dios le podía revelar a un hombre como Daniel lo que iba a suceder muchos siglos después. Entonces ellos dicen, no puede ser, este libro es tan preciso, este libro detalla todo lo que iba a suceder con estos reinos, cómo se relacionaron unos con otros, cómo se destruyeron unos a otros, y el orden en que se da todo es demasiado preciso, es perfecto. Entonces esto no pudo haberlo escrito Daniel ni alguien de su tiempo, porque eso, para aceptar eso tendríamos que reconocer que hay profecía predictiva. Mire cómo es el liberal. El liberal no se preocupa por estudiar si verdaderamente existe Dios y si Él le ha revelado a los hombres su voluntad y las cosas por venir. No, ya ellos tienen la idea de que eso es imposible. Y a partir de que es imposible, leen el libro de Daniel y dicen, aquí está la prueba. Imagínense, usan un libro que debería ser la prueba de que sí existe Dios, porque nadie sino Dios podría conocer todo con tan perfecto detalle de lo que va a suceder 700 años después, 600 años después. Pero el modernista, el liberal, ya dice en su mente, eso no puede ser, no existen los milagros, no existe Dios, y si es que existe no lo sabemos, y no le ha revelado definitivamente a nadie el futuro. Y así, pues muchos quieren negarlo, pero el libro es muy claro en decir que sí lo fue. De hecho, habla en primera persona en Daniel 7:2 y el 4, en el 7:28, en el 8:1 en adelante, en el 9, versículo 2, en el 10, versículo 2, y el capítulo 12, versículos 5 al 8. El libro clama directamente o afirma directamente que Daniel es su autor, la misma persona que estaba viviendo todas estas cosas, estas visiones, interpretando estos sueños y recibiendo estas duras pruebas, sobre todo al inicio de su vida, de su experiencia allá en Babilonia. Dios estaba revelándole a él lo que hoy tenemos el privilegio
de estudiar juntos y de edificarnos con ello. James Burton Kaufman, en su comentario sobre Daniel, declara que Daniel fue un personaje histórico identificado por Jesucristo como el autor de la profecía o de su profecía. Mateo capítulo 24. Cuando vean en el lugar la abominación desoladora, en el lugar santo, esa abominación de la cual habló ¿quién? El profeta Daniel. Jesucristo nuestro Señor, que no le faltan credenciales para demostrar que es un personaje histórico real, que verdaderamente era el Hijo de Dios. Él confirmó a Daniel como el que había escrito estas palabras, porque dice que era aquello de lo que habló ese profeta. También dice Kaufman, Daniel fue un profeta así designado por el mismo Cristo, es decir, no solamente lo reconoce como el autor del libro, sino que el Señor le llama directamente profeta. Así que era un vocero de Dios, alguien que recibía revelación de Dios. Además, dice Kaufman, Daniel fue un verdadero profeta, pues Cristo citó una de sus más notables profecías como una advertencia fidedigna que los creyentes de esa generación debían considerar seriamente. Esta declaración del Hijo de Dios es todo lo que cualquier verdadero cristiano necesita para fundamentar su fe en el libro de Daniel como una profecía auténtica proveniente de este personaje y por la obra maravillosa de nuestro Dios. Este libro es único entre los demás porque está escrito en 2 idiomas. Para nosotros está en uno solo ahora mismo en nuestras Biblias, pero originalmente fue escrito, y así está en su texto original, en 2 lenguas. Desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28, el texto está en arameo, el lenguaje que se hablaba ya en Babilonia. Y el resto del libro está escrito en el mismo idioma que está escrito el resto del Antiguo Testamento, por lo menos mayoritariamente, que todos sabemos que es el idioma hebreo. Está escrito en arameo y hebreo. La explicación lógica de esto se comprende o se da fácilmente al comprender la época en que Daniel fue llevado al cautiverio. Escribiría así porque precisamente estaba en aquel lugar donde habría varios diálogos de las personas de ese país y utilizaría ese mismo idioma para comunicar esta revelación. También diversos estudiosos han estructurado de diferentes maneras el libro y cada una de estas maneras nos ayuda a comprender mejor cómo está organizado y así cómo sacar lecciones de él. Por ejemplo, tenemos aquí uno de esos esquemas muy sencillo. En primer lugar, Daniel revela los propósitos de Dios para las naciones gentiles. Y en segundo lugar, Daniel revela los planes de Dios para el pueblo del pacto. Otro autor, recuerde que todo esto lo vamos a tener después, porque sé que es muy difícil copiarlo a la velocidad que debemos avanzar. Otro lo divide así: la fe de Daniel, capítulo 1, la dedicación. O la fortaleza de Daniel, capítulo 2, versículo 6, capítulo 2 hasta el capítulo 6. Allí hablaría acerca de la determinación. Y en tercer lugar, el conocimiento anticipado de Daniel, es decir, de los eventos que vendrían en el futuro. Y aquí le coloca una palabra que creo que no existe, pero por favor, dentro de todos los privilegios que me han dado en estos días de estar acá y los que espero que sigan, permítame inventar esta palabra, ¿no? Divinación, es decir, aquí ya está la intervención de Dios. Solo Dios le pudo haber revelado a Daniel todo lo que vendría con tanta anticipación y con un detalle perfecto. También aquí tenemos, espero, sí se nota muy bien. Correcto, tenemos aquí el otro bosquejo más detallado del libro y tenemos allí, por ejemplo, Daniel elevado al poder, el sueño del rey interpretado por Daniel, el episodio del horno de fuego, un segundo sueño interpretado por Daniel, el festín de Belsasar y la misteriosa escritura, Daniel en el foso de los leones, visión de Daniel de las 4 bestias, visión de Daniel del carnero y el macho cabrío, la oración de Daniel, la profecía de las 70 semanas. Estamos ansiosos que llegue el día de hablar sobre ella, ¿no? La visión de Dios, la revelación del futuro, los tiempos de Antíoco y el anticristo y conclusión de la
profecía. Luego veremos eso si el libro habla acerca de un anticristo. Pero hay un pasaje, hermanos, que si pudiéramos memorizar sería maravilloso, y es Daniel capítulo 2, versículo 44, porque allí los mencionaron a ustedes y a mí, en ese pasaje. Daniel miró hacia el futuro y nos vio aquí donde estamos ahora mismo. Dijo, y en los días de estos reyes, que luego veremos cuáles eran, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y es la iglesia de Cristo, ese reino que no puede ser destruido de ninguna manera. Daniel contiene pues muchas profecías y muchos detalles interesantes acerca del futuro reino mesiánico, como le llamaban los judíos, el reino de ese Mesías o ese ungido, el elegido de Dios para gobernar Israel para siempre. Ellos esperaban un gobernante que estableciera un reino terrenal, pero no se imaginaban que Dios tenía un plan muchísimo mejor, porque Dios prenda a los sabios en su sabiduría. Texto que significa que los atrapa en su propia sabiduría. Ellos creen que son muy sabios hasta que Dios viene y demuestra cuál es la verdadera sabiduría. Bien, hay algunos pasajes claves en el libro de Daniel, como este del 2:44, y que los tenemos también allí en pantalla. Por ejemplo, Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Allí está la devoción de un verdadero hijo de Dios. Hay que proponerse en el corazón. No hay que hacer las cosas para Dios porque nos la imponen, por quedar bien con otro, porque no quiero que vengan a mi casa a reprenderme o llamarme la atención. Debemos cumplir con la voluntad de Dios porque lo proponemos en nuestro corazón y debemos vivir aparte del resto del mundo en nuestra santificación o en esa vida pura y vida santa que Dios espera de nosotros. También tenemos Daniel 2:47 y 48, que lo he resumido para no colocar todas las palabras allí, sino irnos a las palabras clave. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Humanamente Daniel recibió una gran honra, pero la recibió porque el primero que fue reconocido y honrado fue Jehová Dios. Y lo que se le reconocía a Daniel, en realidad se le reconocía al Dios de él. Como lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver a una reina diciendo, deberías consultar a Daniel, porque el Dios de Daniel, ese sí revela, ese sí conoce el futuro, ese sí te va a decir toda la verdad. También tenemos Daniel 6, 10 y 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este hermoso pasaje nos habla acerca de la determinación de Daniel que nada le impediría adorar a su Dios. Pero además de eso, nos habla acerca de esa vida de oración regular que tenía Daniel. A Daniel no había que escribirle una carta diciéndole orad sin cesar, porque ya Daniel lo hacía, eso era parte integral de su vida. Tenemos también el versículo 26 en ese capítulo 6. De parte mía es puesta esta ordenanza, dice uno de estos gobernantes, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Ese es el personaje realmente del libro, no tanto Daniel. Obviamente hablamos acerca del mensajero de Dios, lo describimos y vamos a estar mencionándolo mucho, pero no pierda de vista lo que Darío no perdió de vista en este pasaje, y es que no es Daniel, es quién está con Daniel.
No somos nosotros, hermanos. No importa si somos panameños, nicaragüenses, puertorriqueños, dominicanos, cubanos, de donde seamos. Dios va a usarnos a todos nosotros si igual que Daniel, nos determinamos servir a Dios, porque no se trata de si somos hombres o mujeres, no se trata de qué país seamos, no se trata de qué educación pública tenemos, no se trata de qué títulos gozamos, no se trata de con cuántas posesiones contamos, se trata de quién está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Asimismo, mis amados hermanos, tenemos algunas lecciones que aprendemos de este libro. Una de ellas es que es posible permanecer fiel incluso durante circunstancias muy difíciles, sin importar las presiones que puedan venir de gente pecaminosa, de gente malvada, impía, sin importar las presiones de grupo o de miembros de nuestra familia. Nosotros, sin importar la pérdida de la popularidad de nuestros trabajos, del cariño o amor de nuestros allegados, incluso de que se amenace nuestra propia vida, incluso si la perdiéramos, podemos y debemos permanecer fieles a nuestro Padre y Dios. Con Dios, dice Efesios 3:20, todas las cosas son posibles, porque su poder siempre va a hacer posible que se cumpla la voluntad de nuestro Dios. Como el apóstol Pablo, podemos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. No importa si vivimos en abundancia o en escasez, en cualquier circunstancia, Cristo nos fortalece. Y sé que conocemos ese pasaje de memoria, Filipenses 4:13. Satanás, hermanos, al igual que los enemigos de Daniel, que ya hablaremos de ellos más adelante en el contenido de nuestro seminario, Satanás va a estar persiguiéndonos incansablemente. Lucas 22:31. Satanás tratará de engañarnos, tratará de desviarnos, tratará de llenarnos el corazón de desánimo o de codicia, tratará de llenarnos el corazón de malicia, tratará de llenarnos de vanidad, pero nosotros podemos vencerle en Cristo. Y que a través de estos temas, hermanos, que vamos a compartir, recibamos ánimo, recibamos aliento, porque este servidor no ha venido, hermanos, no ha viajado todas estas millas para exhibir aquí algún tipo de rigor académico que les impresione mucho sobre la preparación personal que tiene. No, este servidor ha venido para que juntos, tomando el ejemplo de Daniel, podamos brillar en medio de una generación pervertida o perversa y torcida, en medio de la cual nosotros debemos brillar como luminares. Si podemos, terminando este seminario, olvidar el detalle de las 70 semanas, alguna fecha, algún detalle específico, o no podemos memorizar cuántos reyes eran los del norte y cuántos reyes eran los del sur, si no podemos ni siquiera pronunciar el nombre Nabucodonosor, que por lo menos al salir de aquí sintamos que este reino, nosotros que somos miembros de este reino, si estamos con Dios, no seremos jamás destruidos. La destrucción solamente viene cuando nos apartamos del reino indestructible. Solamente viene cuando desobedecemos, cuando vamos atrás y abandonamos el reino que tiene la protección permanente y garantizada de Jehová Dios. En segundo lugar, hermanos, debemos preocuparnos por agradar a nuestro Dios con acciones espirituales, no haciendo nada simplemente para ser vistos por los hombres. Nuestra dedicación a Él debe ser honesta, debe ser sincera y transparente. En tercer lugar, aunque es muy difícil, el pueblo de Dios debe asimilar, debe dar por sentado, debe convencerse a sí mismo de que estamos, al mismo tiempo que estamos con Dios y que tenemos familia en todo el mundo. Imagínense que he descubierto que puedo ir a Dominicana, puedo ir a Puerto Rico y tengo casa, tengo dónde dormir y dónde comer y dónde pasar muy bien, porque tengo familia en todos esos lugares. Pero, mis amados hermanos, fuera del reino de Dios,
en realidad estamos solos. Porque el que defiende la verdad, porque el que practica la santidad, porque el que promueve la palabra de Dios, el mundo le dará la espalda. Incluso Jesús dice, si a mí me han aborrecido, a vosotros también los van a aborrecer. Daniel estuvo solo en el foso de los leones. Noé y su familia se quedaron solos dentro del arca, enfrentando a ese mundo pecaminoso de gente malvada, practicando justicia. Y ellos no lograron convertir a ninguno, así como Jeremías tampoco logró convertir a ninguno. En cuarto lugar, hermanos, el crédito pertenece a Dios por todo lo que podamos lograr en la vida. Él es el dador y Él es el sustentador de la vida. En Él vivimos, nos movemos y somos o existimos, como dijo el apóstol Pablo allá a los griegos. Ciertamente, de los hijos de Israel, Daniel, Noé, Moisés, Gedeón, Abraham, etcétera, podemos aprender que el fiel, sincero, obediente triunfará y al mismo tiempo sabrá que su triunfo no le pertenece a él. Siempre es el triunfo de Jehová, porque Él pelea por nosotros. En quinto lugar, todos tienen talentos y habilidades aquí. Todos. No importa, decía hace unos minutos, la edad, no importa el género, no importa la circunstancia, la educación, no importa. Todos aquí están como parte del reino, como personas que pueden ser usadas. Sadrach, Mesac, Abednego, Daniel, no eran idénticos, eran personas diferentes. Cada uno fue criado en su familia, con su contexto familiar, pero cada uno de ellos decidió servir a Dios y Dios pudo utilizar a cada uno de ellos con todas las cualidades que Él primero les había dado y que ellos pusieron al servicio de Dios. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. En sexto lugar, es posible estar en una posición de liderazgo y poder sin permitir que esto nos arruine espiritualmente. No es fácil, pero es posible estar en una posición de autoridad, de poder, incluso en la parte política, y no dejarnos corromper, como no lo permitió Daniel. Con tanta frecuencia, cuando un individuo hoy recibe poder, recibe prestigio, recibe popularidad, ¿qué pasa? No sé si decimos igual, se le sube a la cabeza, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, se vuelven desagradables, se vuelven difíciles de tratar y en general cambian incluso de personalidad. Es verdaderamente raro que alguien en posición de liderazgo, especialmente en el ámbito político, mantenga la cabeza fría, sobre todo espiritualmente. Daniel nos enseña que sí se puede. En séptimo lugar, el Señor será victorioso sobre los gobernantes malvados del mundo. No importa quiénes sean, no importa cuánto poder tengan, no importa de qué tamaño sea su ejército, qué tan altas sean sus murallas, Dios siempre va a vencer. En octavo lugar, la confianza en la palabra de Dios se fortalece aún más cuando consideramos las profecías concernientes a Cristo que se originan, en este caso particularmente en el libro de Daniel, y luego vemos su cumplimiento en la vida de Cristo como se registra en uno de los 4 relatos del Evangelio. Definitivamente, mis amados hermanos, en esta introducción, como dije, no solamente íbamos a ver asuntos de fechas y lugares y ciertos personajes históricos, sino que solamente dábamos una idea general, pero queríamos cerrar con esos pensamientos que son con los que les ruego salgamos de aquí. Otra vez, si no recuerda el año 606, el 536, a Nabonido y Belsasar, por favor, recuerde estas 8 lecciones que podemos obtener de este precioso libro. No importa si estamos en el capítulo 1 o en el capítulo 7 o en el capítulo 11, que estas lecciones siempre sean las que tengamos presentes durante nuestro estudio. En el tiempo que nos resta, vamos a avanzar a nuestro siguiente tema, que precisamente tiene que ver con la base de todo lo que hacemos. De hecho, la que hace posible que alcancemos la salvación, y es la fe.
Y vamos a hablar brevemente de estos capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, con este tema, las prioridades de la fe. Un tratamiento o un análisis, un estudio del libro de Daniel no necesariamente requiere de un tratamiento histórico básico de cada una de las naciones mencionadas, pero aunque no vamos a dar tantos detalles, porque otra vez, quizás esos detalles quedan en nuestra libreta, quedan en nuestros apuntes, y luego quizás no los utilizaremos mucho, pero sí vamos a tratar de tener un balance entre parte de historia, detalles importantes sobre el idioma en alguna ocasión, pero siempre, siempre vamos a hablar de las cualidades espirituales y las enseñanzas espirituales que nos va a dar cada capítulo. Tenemos que aquí se habla de Asiria, se habla de Babilonia, se habla de los medos, se habla de los persas. En diferentes momentos y capítulos del libro se mencionan estas naciones, se mencionan a sus reyes, se mencionan sus fechas. Todo eso está en el material para que lo podamos repasar y lo podamos ver, no lo tengamos que olvidar porque lo vamos a tener allí muy presente. Pero quisiera que fuéramos a la Biblia porque es el libro que vinimos a estudiar esta tarde y vamos a estudiar todos estos días. Y vamos a leer, por favor, estos 3 capítulos y vamos a sacar las lecciones principales de cada uno de ellos. Sí, vamos a tratar de cumplir ese reto hoy. Vamos a leer 2 versículos cada uno, a ver si podemos, entre varios, hacer la lectura muy fluida, por favor. Daniel capítulo 1, vamos a ver si leemos 2 versículos cada uno. Cuando ya hemos dado la ronda, reiniciamos la ronda, por favor. Empiezo, pues. Por favor. 1-1. 1, 1 y 2. En el 2 año cada uno. tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Amén. 2 más. Dijo el rey: Aspena, jefe de su eunuco, que trajese de los hijos de Israel el linaje real de los príncipes, muchachos en quienes nos hubieses hecho alguna tachas alguna de buen parecer, en ciencia, enseñado de toda sabiduría y sabio, en ciencia y de buen entendimiento, es idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Gracias. 2 más. El rey les asignó raciones diarias de la comida. De la comida y el vino, que se servían en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual estarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. 2 más. Otro. El 7 dice: a esto el jefe de los eunucos puso nombre. Diga. Puso a Daniel en Belsasar, Ananías, Sadrá y Misael, Mexé y Azarías, Abednego y el 8 también. Sí, por favor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bien. ¿Alguien más con Amén. 2? ¿Otros Puso 2? Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey,
que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto sobre el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Yo tengo, te ruego que tengas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den de legumbres a comer y de agua a beber. Gracias. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ello en esto, y probó con ello 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Otro, por favor. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Está ahí? Sí, otro que termine los últimos 3, por favor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Bien, hay 3 cosas que vemos en esta lectura. Lo primero es que vemos que se presenta, iniciando su experiencia allá en Babilonia, una prueba. La prueba era, el rey quería que estos muchachos estuvieran en óptimas condiciones. Y obviamente él pensaba que esas óptimas condiciones solo se podían dar si ellos comían de los mejores alimentos que se servían sobre aquella mesa. Y seguramente lo pensaríamos nosotros también si hubiéramos estado frente a la mesa de los banquetes de Nabucodonosor, que seguramente allí nos alimentaríamos mejor que en cualquier otro lugar. Pero, correcto, había algo detrás de todo eso, y era que los pueblos paganos le dedicaban su alimentación o daban gracias a su alimentación y pedían bendición para su alimentación. ¿A quiénes? No a Jehová, al Dios de Israel, no al Dios verdadero, sino a dioses falsos. Por lo tanto, eso estaba dedicado a los ídolos, y tanto Daniel como sus 3 amigos pudieron detectar automáticamente que si participaban de esto, y tal como lo decía Levítico, lo decía el pacto de Dios vigente, eso habría sido una violación de la ley de Dios, estarían contaminando. Pero hermanos, era la mesa de un hombre que con solo pestañear podía borrar toda una nación de la tierra. No una persona. Si él pestañaba en contra de un país de aquel entonces, de su entorno, de su zona o más allá incluso, lo mandaba a destruir por completo. Imagínese usted diciendo, no quiero. Eso lo puedo decir yo en la casa de mi hermano. No, hermano, yo no como tal cosa. Pero decirle eso a Nabucodonosor era arriesgar la vida. Era rechazar la magnanimidad del rey, su amplia bondad y el privilegio de comer en la mesa del hombre en ese momento más poderoso del mundo. Pero había que elegir entre obedecer al hombre más poderoso del mundo o obedecer al Dios verdadero, viviente, Rey de reyes y Señor
de señores. Así que frente a esta prueba, ¿cuál fue la reacción de Daniel y sus amigos? No comeremos. No hay forma de negociar esto. No hay forma de decir, vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer una excepción. Dios sabe que yo quisiera hacerlo mejor, pero bueno, más vale perro vivo que león muerto, dijo Salomón. Entonces, pues, vamos a comer por estos días y ya luego nos vamos a arrepentir de eso. Luego pedimos perdón. Tenemos un dicho entre latinos, creo que esto sí es universal. Voy a hacer esto y decimos, que Dios me perdone. Pero yo creo que la hermana tal está haciendo tal cosa. Pero yo creo que vi a alguien saliendo de la casa de tal y seguro era por tal cosa. Y yo creo que ese predicador que vino de Panamá, tal cosa. Pero comenzamos con que Dios me perdone. Daniel no lo veía así ni sus amigos. Daniel vio que tenía que ser fiel. Tenía que conservar la santidad que exigía Dios. Así que la reacción de ellos fue, no comeremos. Pero dice el encargado, si ustedes hacen eso, no solamente van a morir ustedes, es que voy a morir yo, porque me encargaron a mí cuidarlos a ustedes. Y él les dice, tranquilo, tranquilo. Si le hubiera hablado en hebreo, yo no hablo muy bien, no hablo muy bien el español, voy a hablar bien el hebreo, pero si le hubiera hablado en hebreo, le hubiera dicho Jehová Jireh o Yahvé Jireh, y sería Jehová proveerá. Y exactamente, hermanos, con una metodología que en condiciones normales no hubiera servido para que ellos, como luego se vio, lucieran incluso muchísimo mejor que aquellos que habían comido de la mesa del hombre más poderoso del mundo, en esa mesa que no habría, pero ellos con legumbres, pero por cumplir la voluntad de Dios. Dice que incluso estaban más hermosos, eran más brillantes, se veían más robustos, estaban perfectos para la labor que tenían por delante. La reacción de ellos fue actuar con fe. Fue actuar basado, ¿qué es actuar con fe? Actuar basándonos en la palabra de Dios. Recuerde que la fe es lo que hacemos de acuerdo a las instrucciones de la palabra del Señor. Si actuamos conforme a su voluntad, luego todo lo dejamos en manos de Él. Daniel y sus amigos así lo creyeron. ¿Y qué pasó? Dios les bendijo de tal manera que, como mencioné y vimos en la lectura, se les encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, por servir a Dios, por ser leal a Dios. Bien, vamos al capítulo 2, pero no se asusten, no vamos a leer el capítulo 2 porque terminaríamos mañana en la tercera lección. Pero vamos a ver una porción de él. Vamos a empezar a leerlo, por favor. Vamos a utilizar el micrófono tiene hasta 20 metros de alcance. Así que sí, podemos quedarnos allí y capta todos los de esa zona. Luego, si alguien lee acá, nos quedamos cerca y capta todos los de esta zona. Vamos a leer 2 versículos cada uno. Adelante, hermana, por favor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y su sueño se fue de él. Y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que declarasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿Alguien con 2 más? Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. ¿Alguien más? Respondió el rey, dijo a los caldeos, el asunto los olvidéis, si nos me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Vuestras casas serán convertidas en muralares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores a gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Sí, o 2 más, por favor. Respondiendo por segunda vez, le dijeron, diga al rey el sueño a su siervo, y le mostraremos las interpretaciones.
Y el rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. ¿Alguien más? Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente, prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Ok, vamos a llegar hasta allí. Gracias. Ahora nuevamente, el mismo formato de lo que vimos anteriormente. Se presenta una gran prueba. Ahora el rey tiene un sueño, se perturba por el sueño, pero se perturba tanto que se le olvida el sueño mismo. Normalmente él tenía personas a las que les contaba el sueño, como todavía dicen algunos que trabajan en eso hoy, que si le cuentas el sueño, ellos te pueden dar la interpretación. Pero el rey va a pedir aquí algo que, como luego dicen sus magos, esto no lo puede resolver nadie, porque es que jamás en la vida ha habido un rey que le pida algo así a sus siervos. No hay hombre alguno en la tierra que pueda resolver esto. Él insiste y ellos también insisten. No es posible, rey. La sentencia, bueno, si ustedes no me sirven, entonces, ¿para qué existen? Ese era el hombre, recuerda el capítulo 1, al que Daniel y sus amigos le dijeron indirectamente: no comeremos de tu mesa, no nos vamos a contaminar. Ese hombre que ahora dice: si ustedes no saben qué soñé, van a morir todos. Imagínense, porque tenía razón en algo. Si tenían el poder de interpretar, ¿por qué no podían tener el poder de saber qué había soñado el rey? Así que, como pueden ver en el versículo 13, esto incluía a quiénes: a Daniel y a sus amigos. Vaya prueba. Otra vez, algo sumamente difícil. Dice el capítulo 1 que Daniel tenía la habilidad para interpretar sueños. O sea, primero estaba el contenido, la persona contaba el contenido y Daniel podía interpretarlo. José también tuvo esta capacidad, ¿verdad?, dada por Dios, de escuchar un sueño y luego dar una verdadera interpretación. Pero esto era algo que no tenía comparación lo que estaba pidiendo Nabucodonosor. Así que ahora nuevamente están las cabezas de los fieles hijos de Dios en peligro. ¿Cuál fue la reacción de Daniel? La reacción de Daniel automáticamente fue hablar con el guardia y decirle: tranquilo, que esto lo vamos a resolver. Deja de estar buscando a la gente, que esto lo vamos a resolver. Y este capitán de la guardia, que ya había visto de lo que Daniel era capaz, de lo que sus amigos eran capaces, por ese Dios de Daniel, entonces le concedió la oportunidad. Y Daniel va a buscar a Dios humildemente y le ruega que en su gran misericordia le permita conocer el sueño, pero que también le diera la interpretación. ¿Y qué termina diciendo Daniel cuando finalmente tiene audiencia con el rey? Alguien más que nos lea, por favor, los versículos 27 y 28. 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Así es, hermanos.
el Dios del cielo, ese sí, como dice el versículo 19 también, le reveló a Daniel el secreto que, como también recalcó, ningún hombre podía conocer, solamente Dios Todopoderoso. Otra vez vemos que, como en el capítulo 1, enfrenta una prueba, pero la respuesta del siervo de Dios es la fe. ¿Cómo sabía Daniel que Dios le iba a conceder su petición? ¿Cómo sabía Daniel que ese tiempo que demoraría en ir y orar y pedir realmente iba a tener un resultado? Bueno, dice Jesús que si nosotros somos hombres y mujeres de fe, lo que pedimos lo vamos a recibir. Porque como somos hombres y mujeres de fe, no vamos a pedir para nuestros deleites, no vamos a pedir para maldad, vamos a pedir conforme a su voluntad, dice Primera de Juan, capítulo 5. Por lo tanto, lo que pedimos, según su voluntad, lo vamos a recibir. Así que Daniel hace la petición y Dios Todopoderoso, el Dios del cielo, ese sí respondió cuando ninguno de aquellos que decían tener poderes pudo hacerlo. Pasamos ahora al capítulo 3. Les prometí que íbamos a poder hacerlo en el tiempo disponible. Y si no nos íbamos a quedar, el hermano me dijo, cualquier cosa, tienes 2 horas más. Siga. Capítulo 3. No te preocupes, tú sigue, hermano, tú termina. Lo dijo el que vive aquí mismo, ¿no? Dice. Capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos cada uno hasta que les indique, por favor. Y les agradezco mucho esta colaboración. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes y oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampona y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. 6. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bien, vamos a hacer una pausa allí. Ahí tenemos la prueba. La prueba es este hombre de la noche a la mañana, para mostrar su grandeza, para mostrarle a todos los pueblos que él era un representante de la divinidad. Les voy a crear esto y porque yo quiero, todos lo van a tener que considerar un Dios. Todos, aquellos pueblos conquistados y los propios, y principalmente el énfasis de la lectura está en que tenían que hacerlo principalmente todos los que estaban en puestos de autoridad en el gobierno de Nabucodonosor. ¿Y qué aprendimos del primer capítulo? Que Daniel y sus 3 amigos eran parte de ese gobierno. Y la historia ahora se va a centrar precisamente o particularmente en ellos. Hubo una acusación, vamos a leer por favor el versículo 12, el versículo 13 también, 12 y 13. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Esos varones, oh rey, no te han respetado,
no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Bien, ellos no, otra vez se presenta la prueba y ellos dicen, como al principio, no nos vamos a contaminar. Ahora dicen, no vamos a postrarnos delante de un Dios falso. No lo haremos, solo hay un Dios y solo a Él lo vamos a adorar. No nos vamos a postrar y no importa la amenaza que se ha dado de quien no lo haga va a ser despedazado. Bueno, nos van a descuartizar. Otra vez responden con ¿qué? Responden con fe. Responden con fe. Y noten la palabra de ellos. Dice, porque les dice Nabucodonosor, mire, les voy a dar una oportunidad. Me dijeron que ustedes no se postraron. Les voy a dar la oportunidad de que lo hagan ahora. Vamos a ver cuál fue la respuesta de ellos. Versículos 16 y 17. Hasta el 18. Y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bien, note lo que dicen los siervos de Dios. Nosotros en este asunto no tenemos que discutir contigo. ¿Sabe a quién le estaban diciendo eso? Contigo no tenemos que discutir este asunto, porque nosotros tenemos instrucciones claras y no nos vamos a mover de allí. Eso es la fe. La fe viene de oír ¿qué? La palabra de Dios, no la palabra de Nabucodonosor, no la palabra de nuestros parientes, no la palabra de nuestro gobierno civil. No importa quién sea que nos esté pidiendo que hagamos algo. Si eso va contra la ley de Dios, no tengo nada que discutir contigo al respecto. Tengo instrucciones de parte de Dios. Y lo más hermoso de esta lectura es que en el versículo 18, primero en el 17 dice, Dios tiene el poder de librarnos. Seguramente Dios nos librará. Pero van aún más allá en su fe y aseguran en este versículo, y si no, sepas, oh rey. Es decir, y aunque Él no nos libre, aunque muramos allí como cualquier hombre, ni aún allí vamos a claudicar, ni aún allí vamos a doblar la rodilla ante tu Dios. Este tipo de fe es fe bíblica, la fe que Dios define en su palabra. Hermanos, Dios no nos debe nada. Dios no está en deuda con nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros, si me da salud, voy. Si me da ese trabajo de acción de gracias, haré esto también por Dios. Si me ayuda, si me da trabajo, si me da salud, si ayuda a mi hijo, si me va bien en la vida, si no me enfermo de nada, si me da el carro que yo quiero, la casa que yo quiero, si me dan la nacionalidad, si me dan esto o lo otro, entonces seré un mejor cristiano. Entonces ahí me tendrá el Señor. Pero si tengo problemas, si tengo enfermedades, si me han despedido de mi trabajo, si mi familia me está dando la espalda, si mi esposo, que no es creyente, tiene problemas serios conmigo por mi fe, que sepa, aquí no Nabucodonosor, que sepa el Señor que después hablamos. Porque yo, como Él no me está ayudando, yo voy a tener que ocuparme de esos asuntos, porque Él no me está ayudando. Pero la verdadera fe dice, Dios me puede librar, pero si no me librara, igual no voy a rendirme, no voy a claudicar, no voy a doblar rodillas. Hermanos, como le dijo Dios al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Hermanos, ya nos salvó, ya nos salvó. Si nos da comida o no nos da comida, si nos da salud o no nos da salud, si nos da ese trabajo o no nos da ese trabajo. Sea lo que sea que nosotros aspiremos y deseemos, si el Señor no nos lo da o no nos lo da como quisiéramos recibirlo, no es excusa para no servir a Dios con esa fe que lo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego. Como sabemos muy bien, ¿qué hace Nabucodonosor con la ira que le provocaron en ese momento? Tenía un horno
todo el que no adore a la imagen va a ser echado en ese horno. ¿Usted sabe lo que es, hermano? Es horrible morir de cualquier manera. De cualquier manera, o casi de cualquier manera es horrible morir, a menos que usted no se dé cuenta. Pero igual es horrible para los que sí se dan cuenta que usted se murió. Pero morir quemado, morir en un horno como ese, tuvo que haber sido algo horripilante, algo como para no olvidar nunca. Y estaban todos reunidos allí, hermanos. Pero dice la Escritura iba a decir Salomón, que Nabucodonosor dijo, ¿saben qué? Caliéntenlos 7 veces más. Es que no quiero que quede nada de ellos. Nada. Y quiero asegurarme de que de verdad mueran de la peor manera posible. Pero aunque calentó el horno 7 veces más, 7 veces más protegió el Señor a sus siervos. Y aunque ellos no condicionaron a Dios con, tienes que librarme, sino por su fe, Dios dice, les incluyo la salvación. No les va a pasar nada. Dice que incluso los hombres que lanzaron a estos siervos de Dios murieron por lo intenso de las llamas. Pero ellos cayeron allá y dice que se paseaban dentro del horno. Y no solo se paseaban, sino que estaban acompañados por alguien que a ese rey pagano y a sus siervos les pareció un hijo de los dioses. Nosotros sabemos que era un mensajero de Dios que libró a sus siervos. Y cuando los sacan de allí, dice la Escritura, que no solamente no estaban oscuros porque se habían quemado o sus ropas deshechas porque se habían consumido en las llamas. No, no, no. Es que ni en ellos, en su piel, ni en su ropa, no había ninguna muestra de que hubieran estado dentro del horno. Es que ni siquiera olían a quemado. Solamente eso lo hace el Dios viviente y el Dios verdadero. Porque sus siervos tuvieron una prueba, respondieron con fe y finalmente fueron librados por Dios. Ese será el resultado siempre, hermano. Hablando matemáticamente, esa va a ser siempre la ecuación. No importa quién nos presente la prueba, no importa cómo viene la prueba. Si la enfrentamos con las instrucciones de Dios, el resultado va a ser que siempre el Señor va a manifestar su amor, su misericordia y su cuidado providencial con nosotros. Pero tomando la palabra de los 3 amigos, pero si aún perdiéramos la vida, ¿qué dice Jesús? El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, hermanos, tenemos grandiosas promesas de que aún si morimos, tenemos una resurrección que vamos a recibir de parte del Señor, una transformación de este cuerpo corruptible en incorruptible, y allí nada nos podrá hacer nunca más daño, nada, ni el pecado, ni los hombres malos, pero si imitamos una fe como la de Daniel y sus amigos. Que el Señor nos siga bendiciendo ricamente y que nos permita estar aquí el día de mañana, incluso más, para que podamos seguir estudiando este maravilloso libro. Hermano Maynor. Bien, amados hermanos, damos gracias a nuestro hermano Rolando por el tiempo que nos ha dado en esta introducción y los primeros 3 capítulos. Y pues ahora lo que vamos a hacer es a orar, dándole gracias a Dios por este primer día. Le invitamos a los que están por las redes sociales que el día de mañana estaremos a las 6:30 en la tarde nuevamente para continuar con este seminario, y a ustedes también, amados hermanos. Oremos. Amado Padre, gracias por esta noche, gracias por habernos permitido llegar hasta este lugar y cumplir con la primera sección, la primera parte de este seminario del libro de Daniel. Gracias, Padre, por nuestro hermano Rolando, por la preparación y por el material que ha compartido con nosotros. Oramos que nos des, oh Dios del cielo, esa fe, esa convicción, esa determinación de ir adelante en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier situación adversa, porque sabemos que al final del camino estarás tú dándonos la victoria, estarás tú dándonos todo tipo de bendición. Gracias, pues, Padre, quédese con nosotros en el transcurso del seminario, quédese
con nosotros en nuestros corazones. Nos despedimos de esta oración, mas no de tu presencia, agradecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, Orlando, cortamos.